Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano. Buenos días, nación, buenos días al mundo, a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes durante estos minutitos que el Señor Todopoderoso nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Hoy en compañía, como siempre, del maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho, que ya está con nosotros. También nuestro invitado de honor en el día de hoy, el ingeniero Ramón Alburquerque, que ya está con nosotros para compartir este escenario maravilloso, reiterando la gracia del Todopoderoso, porque nada se mueve sin la voluntad del Señor. Y bien, como siempre, la breve de la historia. Un día como hoy, el Papa Juan Pablo III emite la orden de declarar la iglesia la metropolitana de Santo Domingo. Eso para el recuerdo de la historia, 1545. Y hay que recordarlo. También en 1935, ustedes saben, el jefe, no era fácil, el 60% de los empleos en manos de los ciudadanos dominicanos y el 40% podía ser para extranjeros. Eso es parte ya de la breve de la historia, ¿verdad? En el aspecto local, también un día como hoy, pues, bueno recordar, aunque no aparece en pantalla, Olaya del Rosario Belén, pues, nace también un día como hoy la madre de Francisco del Rosario Sánchez. Es bueno recordar esa parte histórica, ¿verdad? Teniendo 8 hijos de origen dominicana, pero sus padres de origen andaluz, de Andalucía. También en 1541, Pedro de Valdivia, entonces, funda la ciudad de Estrasburgo, allá hoy conocida como Chile. Eso también para el recuerdo de la historia. También hoy se produce en el año 1817 la batalla de Chacabuco entre los españoles, y entonces aquí la parte que tiene que ver el escenario aquí en la ciudad también de Chile. Eso para el recuerdo de la historia, ¿verdad? También un punto muy interesante, aunque no sale ahí en la portada del periódico, el día de hoy también es festejado en los Estados Unidos por el hombre que nació un día como hoy, pero del año de 1809, un 12 de febrero, Abraham Lincoln. Eso para el recuerdo de la historia también es muy interesante, recordar estos hombres grandes de la humanidad, el hombre de la abolición de la esclavitud, aunque muchos dicen que jamás podían estar juntos. Eso para el recuerdo de la historia. Y bien, entonces ya entrando hoy en lo que tiene que ver con este escenario, este plato fuerte, yo hoy no tengo prácticamente nada que hablar. Voy a dejar que sea el maestro Andrés Mato, cariñosamente Licho, para que inicie este conversatorio, porque hoy, imagínense ustedes, hoy hay que aplazar todo para entonces hablar con el ingeniero Ramón Alburquerque. Maestro Licho, tome su guiro. Bueno, buenos días, gracias doctor. Buenos días a todos ustedes, agradeciéndole a Dios que nos permite estar cada día en este su programa Democracia TV. Y gracias al ingeniero Ramón Alburquerque, que es presidente del Partido Revolucionario Dominicano, del Senado de la República y de tantos organismos, un erudito, un intelectual, yo le llamo mejor un humanista de la República Dominicana, que nos prestigia con ser conciudadano. Así que, ingeniero, gracias por venir y vamos a ver tantas cosas que tenemos que hablar con usted, de política, de economía y hasta de la sociedad misma. Correcto. Y yo quiero comenzar, como usted es un hombre experto, muy experto en el asunto petrolero, comenzar por ahí, por la economía. Recientemente el gobierno compró la deuda de Petrocaribe
Petrocaribe era un programa, o es un programa que Venezuela nos tenía con facilidades de crédito, más no así de precio. Pero resulta que he escuchado a muchos entendidos en la materia de que el negocio que se hizo con Petrocaribe pudiera ser como el negocio del capaperro, como dicen en el campo mío, en Ocoa, porque pudiéramos estar pagando más que lo que realmente nos beneficia por un asunto de que es una deuda que en lugar de 25 años, ahora la tenemos que pagar en menos tiempo y aún así tenemos que pagar 500 millones de dólares sobre lo que dice el gobierno que se va a pagar. ¿Cuál es su criterio en ese sentido, ingeniero? Bueno, nosotros no hemos hecho la proyección ni los cálculos econométricos. Hemos creído así tentativamente que los cálculos del Banco Central, figúrese usted con tantos expertos, no van a ser amañados, eso sería lo último. Pero ¿Que no van a ser dicen, amañados? Sí, ellos dicen que en los cálculos de valor presente el país tendría una ganancia de 500 millones en los cálculos de valor presente. ¿Qué es eso de los cálculos, ese método de cálculo de valor presente? Cuando usted hace un proyecto, usted hace las proyecciones de ingreso que va a tener ese proyecto en los años futuros. Pero usted está haciendo su inversión hoy. Entonces usted dice, bueno, si yo invierto $1 millón y voy a estar recibiendo anualidades, es decir, las ventas que voy a generar, voy a traer todos esos ingresos de los próximos 10 años, del último, dentro de 10 años, al valor de hoy. ¿Cómo se hace eso? Descontando ese monto, si eran, vamos a poner, 500 mil pesos, descontándolo al día de hoy, mediante una tasa de descuento. Vamos a poner que se pone un 6%. Entonces usted dice, ¿cuánto vale 500 mil pesos dentro de 10 años, descontándolo a un 6% en el día de hoy? Bueno, entonces es posible que eso llegue a 300 mil o 250 mil. Entonces usted va haciendo eso para el año 9, para el año 8, para el año 7, para el año 6, 5, 4, 3, 2. Entonces usted suma todo eso que se llaman partidas de valor presente. Y sumados todos, debe igualar a la inversión para que la tasa de retorno sea cero. Si usted tiene entonces una tasa de retorno por encima de cero, y vamos a poner que llegue a 10, entonces usted dice, es un buen proyecto. Eso es porque en evaluación de proyecto hay muchas tasas. Y ellos mismos dijeron que utilizaron el procedimiento de la técnica del valor presente para estos cálculos. Y eso es muy fácil porque está hasta en la internet. Uno puede decir método de valor presente, pero ahí le dan una fórmula. Entonces usted lo único que tiene es que entrar eso. ¿Cuánto tendría el país que pagar en todos esos años, 25 años, 20 años? Ya habían transcurrido muchos años desde el 2005 hasta el día de hoy, 9 años para algunas de las partidas que habría que pagar. Bueno, y entonces determinar esto. Si da una tasa de retorno o de recuperación del capital invertido que sea muy positiva, pues uno pudiera decir que fue buena la operación. Ahora, ¿qué era lo que tal vez las autoridades quisieron evitar? Que nosotros mismos, antes de que las autoridades siquiera reflejaran que les interesaba actuar, dijimos que debía explorarse. El no caer, como le pasó a Argentina, en manos de los manejadores de fondos buitres. Los intermediarios. No. Argentina tenía un desorden mayúsculo y supremo sobre su deuda pública, porque Argentina tiene 24 provincias, cada 2.9 millones de kilómetros cuadrados, 44 millones de habitantes, y entonces cada provincia es un estado, tiene su congreso y tiene todo igual. Allá
mantienen el nombre de provincia, pero en realidad es un estado federado. Un poco lo mismo que le pasa a Francia. Francia es federado, pero le llaman provincia a sus divisiones políticas. Entonces, cada provincia tendría independencia de asumir compromisos internacionales. Tiene un Senado, tiene una Cámara de Diputados, el gobernador es electo como si fuera un presidente, tiene un primer ministro, tiene ministro para cada cosa, es así. Entonces, es un gobierno aparte, cada provincia. Claro, es un gobierno federado. Descentralizado. Descentralizado, pero entonces la deuda no se había centralizado, la contracción, la toma de préstamos. Y después de Menem, pues Argentina cayó en un caos terrible, y entonces vinieron la Rúa, después vino Kirchner, hasta que fue Kirchner el que hizo la renegociación, luego la continuó Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿qué pasó? Renegociaron el 98% de las deudas en muy buenas condiciones. Creyeron haber resuelto englobadas las deudas, ya todo, sí, del país. Se pasó una ley que las provincias necesitan un permiso del Congreso Federal para poder contraer futuros endeudamientos. Todo eso se hizo, y se hizo muy bien. Pero un 2% de los prestamistas dijeron: no, nosotros mantenemos nuestro reclamo, las condiciones originarias del préstamo que hicimos, y no queremos renegociar. Entonces le vendieron 1.500 y tanto, casi 1.700 millones de dólares por 58 millones de dólares a unas compañías de estas corredoras de Estados Unidos, con grandes nombres, pero que son estafadores, y por eso son firmas nada más, fondos buitres. Y esos ahora han radicado recursos en las cortes norteamericanas y le han fallado a favor. Entonces ahora Argentina tiene que pagar por lo que esa gente compró por 58 millones de dólares, les tienen que pagar como 1.800 millones. Pero lo peor es que en la renegociación del 98% de las deudas, que fue como por 180.000 millones, hay una cláusula que dice que si por alguna razón Argentina le otorga unas condiciones mejores a cualquier deudor, entonces tiene que hacerla extensiva a todo ese 98%. Wow. Entonces Argentina pudiera quedar quebrada. No, claro que sí. Entonces había el temor de que el país, esa deuda, Venezuela dominicana, desplomada, porque lo de Venezuela es algo patético. ¿Realmente ha sido por el desplome de la economía de Venezuela? Sí, sí, es patético lo que ha pasado en Venezuela. ¿Qué le pasa a Venezuela? Hace 40 días, justamente, no, 38 días, que el presidente Maduro firmó el presupuesto para el 2015 por 117.000 millones de dólares. Pero los ingresos, usted puede estar seguro que al gobierno no le van a llegar a 50.000. Menos del 50%. Óigase. Entonces, las reservas del Banco Central, declaraciones del propio presidente que le pidió al gobernador del Banco Central que interviniera, son 20.800 millones de pesos, de dólares nada más. PDVSA no llega ni a 5.000. Entonces, no hay de dónde buscar. Pues está casi un estado en quiebra, pero así mismo es, exactamente. Es terrible. Y entonces, lo grande de Venezuela es lo siguiente: el 96% de los ingresos del gobierno de Venezuela es por concepto de petróleo. 96. No hay más exportaciones. Porque ese país no creó estructura impositiva. Imagínese usted que un galón de gasolina vale 3 pesos de aquí. ¿Cómo va a ser? Una botellita de agua, de esa botellita PET. PET quiere decir poliétileno, de polietileno.
Las plásticas. Aquí, las plásticas. Aquí vale 15 pesos. Sí. 15 pesos que viene a ser como 25 o 24 centavos de dólar. Bueno, allá usted compra un galón de gasolina por 3 pesos. Es decir, lo que vale una botellita de agua aquí, allá usted puede comprar 5 galones de gasolina. Entonces, fue un Estado como montado sobre unas bases irracionales, profundamente emotivas. Pero históricamente ha sido así en Venezuela. Sí, siempre ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Venezuela tiene 3 cuencas petroleras. La antigua, que conocíamos, del lago Maracaibo, que queda en el estado de Zulia. Maracaibo es la capital también de ese estado. Al lado está el estado Falcón, luego está el estado Lara, el estado Miranda, que hacen frontera prácticamente todos con Colombia, donde han extraído el petróleo tradicional de buena calidad que Venezuela ha vendido. Pero ya esos yacimientos se han ido agotando, como se agota el petróleo. Cuando a usted le dicen, se agotó un pozo, nunca se le ha sacado más del 25, el 75% queda ahí. Porque la roca donde está el petróleo tiene que ser sedimentaria, tiene que ser porosa y además debe ser permeable para que entre un poro y otro el petróleo pueda fluir, y la permeabilidad nunca pasa del 30%. Entonces el petróleo queda ahí. Por eso... Eso quiere decir que las rocas impiden el surgimiento. Claro, si está atrapado, entonces por eso hay muchas técnicas terciarias, cuaternarias, etcétera, que podemos hablar de eso luego. Entonces, para recuperarlo. Entonces, la otra cuenca está en los estados Barinas, Portuguesa y Apure. Eso por el Orinoco, por ahí. No, todavía. Y el estado Táchira. Táchira también hace frontera con Venezuela. Y entonces ya Barinas está un poquito alejado, unos 300 kilómetros. Y entonces viene el estado de Portuguesa y el estado Apure. El estado Apure es bastante grande. También esa cuenca tiene poco petróleo, pero además de calidad, pero no ha sido muy explotado. ¿Dónde está el 90% del petróleo de Venezuela? En la llamada faja del Orinoco, que parte del estado Guárico, pasa por el estado Anzoátegui, el estado Monaga y termina en el delta Macuro, ya en el Atlántico. Ahí se calcula que está la mayor reserva de petróleo del mundo. Pero no está explotado. Pero un petróleo pesado y ultra pesado, de muy difícil extracción y de difícil refinación. Y solo hay algunas refinerías en el Golfo de México y una que otra en el mundo. Venezuela tiene 16 refinerías, pero dentro de Venezuela solo tiene 5. Tiene 11 refinerías fuera, hasta en Suecia tiene, y tiene varias en Estados Unidos. Entonces, ¿qué implica esto? Que Venezuela, para poder procesar ese petróleo... ¿Venezuela tiene varias refinerías en Estados Unidos? Claro. Pero además la compañía Citgo, que es una distribuidora y refinadora de mucha importancia, es de propiedad venezolana totalmente. Pero, ¿qué significa esto? Que el petróleo pesado y ultrapesado, Venezuela tendría que construir su propia refinería. ¿Qué quiero decir con toda esta descripción? Lo difícil que es su situación, porque van a requerir tiempo para que estos proyectos maduren. Y muchos recursos. Mucha inversión. Imagínense que en la zona, en la faja del Orinoco, hay trabajando cerca de 100,000 personas y en inversiones cuantiosísimas de 12, 14 mil millones de dólares que tiene que, por eso es que Venezuela está buscando alianza con China, con con el otro, pero y con Rusia también, pero se le hizo tarde porque es que Venezuela vivió del petróleo, no pensó en la explotación, no eslabonó su desarrollo. Noruega descubrió el petróleo mucho tiempo después que Venezuela, como 60 años después. Y Venezuela, en base a su petróleo y su pesca y su madera, se ha convertido en una de las naciones modélicas y más desarrolladas del mundo. Los venezolanos, nuestros hermanos, han perdido. Entonces, ¿qué pasa con Petrocaribe? Que además de esa situación de Venezuela,
que tenía que vender esa deuda a alguien, tenía que vendérsela, por lo que fuera, pues, posiblemente, pero, y que el país no podía quedar en cierne, en manos de quién voy a caer cerca de 5.000 millones, o de 4.023 millones, perdón. Yo creo que de ese punto de vista fue un poco... Entonces, hubo un buen negocio. Bueno, no hay que tener palabras tan generosas para todo lo que uno oye. Fue un negocio que no fue malo. Que no fue malo. Que no fue malo. Tal vez pudo ser mejor. Pero fue un negocio que nos da a nosotros seguridad. Ahora sabemos a quién le debemos y sabemos cosas ciertas. Porque lo peor del mundo, decía Goethe, que lo peor del mundo, que nada ocupa más espacio que el desorden. Nada es más costoso que la indecisión y nada causa más sufrimiento que la incertidumbre. Entonces uno tiene que cuidarse de esas cosas porque son así, pero además que ahora con los precios del petróleo a los niveles que se encuentran... ¿Por qué está bajando el petróleo? Vamos a enlazar eso. Bueno, eso sí que es una pregunta inteligente y muy rica. Sí, muy rica. Sí, ¿En qué nos beneficia? Porque yo había dicho varias veces, pero nadie aprende lo que escucha si no tiene conocimiento previo de eso mismo. Sí. Nadie aprende ni retiene lo que escucha si no tiene conocimiento previo. La gente cree que por política de Estados Unidos, por embromar al Medio Oriente. Otra cosa, nadie retiene visualmente nada si no lo nota. Es decir, a usted le pueden pasar muchas imágenes, pero si usted notarlas significa que usted se dio cuenta. Sí. Porque, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Yo había dicho varias veces que el petróleo fósil, el origen, la génesis fósil del petróleo, no era la única. Que el petróleo puede venir de procesos orgánicos, como es la descomposición, que dio origen a los yacimientos fósiles que hoy se han estado explotando, pero también que había otra tesis inorgánica que explicaba la presencia de los esquistos bituminosos, las terrazas bituminosas, las arenas bituminosas, que le llamamos a los esquistos bituminosos lutitas. Bien, ¿qué significa eso? O sea, son rocas que parecen óxidos como arcillas, con marrón, rojiza, que tienen en sus intersticios, en su composición, hasta un 35% en peso de petróleo endurecido profundamente. Y que están emergidas, que no hay que bajar a buscarla, pero que también profundizan hasta 5 kilómetros. ¿Y cuáles son estos ejemplos? Las ramificaciones de la montaña rocosa en el estado de Montana, de Utah, de Colorado, de Arizona, del mismo Canadá, California, y en Canadá. Fíjese que entre Estados Unidos y Canadá tienen el 70% de la reserva conocida de lutitas. Entonces, ¿qué pasa? Desde cuando yo, siendo un jovencito, estudiaba en Colorado School of Mines, la universidad centro de las grandes investigaciones de petróleo y de todo esto del mundo entero y de minería, muchos profesores míos, como el Dr. Schlechten, Dr. Martins, tenían contratos, eso se llama dentro de las universidades, fellowship, esa era cantidades de dinero dispuestas para una determinada misión específica, en este caso, investigación, para investigar métodos que pudieran extraerle el petróleo a esos minerales. Y yo participaba como varios otros estudiantes. ¿Usted está hablando de más de 50 años, de 40 años? No, no le ponga tanto. No. No, eso era 77, 78, hace mucho tiempo, sí. Hace unos días. Sí, entonces, ya nosotros participábamos en eso siendo muy jóvenes. Esos estudios han dado su fruto ahora, porque hubo también un enfoque de estrategia. En minería, ¿qué se hace? Se descubre un yacimiento, se
extrae el mineral, se traslada en Pero ¿en qué está eso influyendo ahora presidente? voy. Se traslada el mineral o en cinta transportadora hacia una factoría o industria donde se procesa, donde se le extrae el producto de interés económico y luego las colas o el desperdicio se tira en algún lugar. De esa manera, extraer petróleo de lutita era muy caro, pero hubo alguien que dijo, pero ven acá, ¿y por qué no vamos donde esté el yacimiento de lutita y le hacemos una trinchera, un hoyo bien grande? Y entonces hacemos hoyos horizontales para no hacer ningún minado. Entonces le inyectamos vapor de agua sobrecalentado, mezclado con areniscas bien finas y con algunos químicos, y entonces eso a presión y dejamos que produzca una fracturación en todo el espacio influenciado y empiece a manar el queroseno, la forma del petróleo, y el gas natural. Y efectivamente eso es lo que se ha llamado fracturación hidráulica o fracking, que es el nuevo proceso mediante el cual se está produciendo petróleo, ya no de fuentes fósiles, sino de las lutitas, y en Estados Unidos, en Canadá y hasta en Estonia, Lituania, se está produciendo en Suecia algo, pero también... ¿Y de qué cantidad promedio en México, usted está hablando estamos hablando ya de 11 millones de barriles de petróleo a 12 millones diario por día. El mundo consume... Solo Estados Unidos y Canadá. No, y México y varios países están produciendo ya. Y el mundo consume 92 millones de barriles de petróleo por día. El año que viene va a consumir 93 y ya casi 12 se están produciendo de esta fuente. Por eso es que ha habido un aumento de la oferta que sobrepasa la demanda y entonces ¿quiénes son los culpables de que esto se haya producido? Los países miembros de la OPEP, Venezuela, Irán, el mismo Arabia Saudita, los que han querido mantener el petróleo a precios tan altos. Y hay un principio que nació en 1790 con los economistas clásicos, con Thomas Malthus, el del libro de las demografía de las naciones, David Ricardo, que dice, hay una ley en la economía, el que abusa de los precios destruye su mercancía. Hay una ley en economía, el que abusa de los precios destruye su mercancía, porque desde que usted provoca inalcanzable. Que provoca que otros se pongan a inventar qué otra forma y qué otro bien puedes o sustituir o de qué otra forma que no sea la suya pues se puede producir para competir. Entonces, lo cierto es que el petróleo no se va a quedar tan bajo como está, de que en los 42, 43, porque el costo promedio de producción, todas estas compañías que están produciendo petróleo de las lutitas por la tecnología fracking, no son las grandes corporaciones, se están perdiendo, porque se les ha bajado de 108 a 45, 46. Hay una recomposición del mundo del petróleo, hay en unas mentes unas pesadillas terribles, y el actor de todo esto es el morenito de Barack Obama, que incentivó todo esto, que le dio apoyo a esta compañía para ir construyendo una potencia energética. Estados Unidos es potencia económica porque usted sabe a cuánto. Pero tiene una de las grandes reservas de petróleo aún así. Pero claro, no, ellos tienen petróleo porque el petróleo, la industria petrolera empezó en Estados Unidos en 1858, cuando Willard Clark en el estado de Pensilvania, en el pueblecito de Titusville, en 1858 hizo la primera perforación y obtuvo petróleo y a unos 400 metros de profundidad obtuvo unos 800 barriles y entonces de ahí luego Rockefeller con su gran ingenio químico fue construyendo y perfeccionando la refinería. Primero lo que se quería siempre extraer era el queroseno, el gas de lámpara humeadora.
luego el diésel, la gasolina se botaba y luego entonces ha ido todo cambiando hasta tener el perfil de las refinaciones de petróleo que tenemos ¿Eso hoy en provocó el día. desarrollo automotriz? El desarrollo automotriz, pero no solo el desarrollo automotriz. Y el de la construcción. El de la, no, y el de, Y la, de la construcción. y el de la industria eléctrica, y luego el de los plásticos, de lo que estamos viendo aquí, posiblemente, antes la madera era la fuente de todo, de energía, de construcción, para todo, porque la madera, con madera se hacían los barcos, con madera se hacían los vehículos de entonces, que eran Y las los carretas puentes. y los carruajes, se hacían los puentes, se hacían las casas, se hacía todo y aprendieron entonces a destilar la madera, y por eso que todos los productos químicos que utilizamos para la higiene del hogar, los pinoles y todas estas cosas están en base a derivados de la madera. La trementina es de la madera que se sacó por primera vez, el aguarrás, todo, los solventes, la madera era, y el gas de síntesis. Usted puede perfectamente, yo mismo puedo coger una camioneta, montarle atrás un aparato que lo puedo diseñar yo mismo, Presidente, y con madera triturada, el gas de síntesis que se escape de ello, lo metemos en el carburador y el vehículo funciona perfectamente. Quiere decir que la madera lo fue todo, pero en 1640 empezó el carbón a intervenir y a desplazar la madera y luego a Sí, pero convivir no se nos los meta en dos. esa historia. Ahora vamos a culminar este proceso diciendo qué tiempo usted cree, proyecta Ramón Alburquerque, el proyectista, el científico en ese sentido, que va a durar este estado, 5 años. No, 10 años. esto puede durar, va a ser la nueva forma de obtener energía, se va a quedar, esto es como la globalización, esto no es una moda, vino a quedarse parte de la evolución de la humanidad, y ya le digo, hay aproximadamente 1.200 billones de barriles de petróleo en reserva en las economías principales, y digo en los yacimientos principales en explotación hoy, de fuente fósil. Ya con apenas las exploraciones que se han hecho, las fuentes de lutita son la mitad y se espera que puedan multiplicarla por 10. Es decir, hay más petróleo de estos nuevos yacimientos o de este nuevo conocimiento, de yacimientos que son tan viejos como la humanidad. Los otros, sí. Con tan solo el pequeño esfuerzo que se ha podido hacer en un tiempo relativamente corto, y ya está reportándose que las lutitas en reservas probadas son más de la mitad de las reservas probadas de fuentes fósiles. Antes de irnos a Se la pausa, espera que presidente, llegue porque- a 10 veces más, porque esas montañas rocosas, todas esas montañas por ahí, eso no se sabe qué cantidad tiene. ¿Qué esperanza tenemos? Breve, porque tenemos que irnos a la pausa. La energía alternativa eólica, esta que usted habla del mar. y Sí, estas de cosas. todas. Usted que creo que tiene hasta un trabajo, una oficina que está investigando No, eso. trabajo no, nosotros tenemos la compañía Alburquerque Energía Renovable, SER, y estamos impulsando varios proyectos en el campo de la energía eólica, aprovechando el viento. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? ¿Qué perspectiva? Toda, porque la USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, entre 1996 y 99, hizo un estudio del potencial de generación eléctrica que tiene República Dominicana a partir del viento solo en las costas, sin ir a la montaña. Y es de 30.000 megavatios, cuando el país solo tiene ¿Cómo? 7.000 megavatios instalados. En todas las O sea, energías. tenemos más del 60% con potencial. No, 5 veces o 4 veces ahí. Pero eso es sin entrar a las montañas, solo en las áreas de costa. Y entonces descubrió que en la provincia de Pedernales, Barahona, luego en la provincia de la Altagracia, Puerto Plata y algunos bolsones en Monte Plata, varios otros lugares, Baní, Peravia, tenemos eso. En materia fotovoltaica, esto
es casi infinito, porque la radiación el sol solar, ¿verdad?, se convierte y hay casi 5 horas del día en que la radiación solar con su componente infrarrojo y ultravioleta y gamma, etcétera, pueden ser convertidos a electricidad en las celdas fotovoltaicas, en los paneles solares, y que esto ya ha bajado tanto de precio porque la eficiencia se ha elevado y todo esto. Pero además de ello están las fuentes. La propia madera es una fuente que hoy en día está siendo, ya nosotros representamos un tipo de equipo que puede una finca tener todas sus palizadas con árboles y las áreas de sombra para los animales bien arboreadas, y a partir de los 3 años puede cortar madera para alimentar un generador de electricidad que le produce 20 kilos de manera permanente, solo a partir de esto. Es que todas estas tecnologías existían, se abandonaron con el desarrollo del petróleo. se dejaron de confiar en Y en la Segunda Guerra Mundial revivieron cuando los alemanes y muchos países de alta tecnología, de mucha inteligencia humana, pues se vieron limitados en sus fuentes de energéticos, de combustible. Así es. Déjelo ahí, presidente. Vamos a Nos queda dejarlo poco ahí. tiempo y tenemos que actuar de política. Bueno, así Ahora, es. Bueno, yo quiero- señores, recuerden que estamos conversando con el ingeniero Ramón Albuquerque, un hombre científico, diría yo. Yo pienso que es número 1 de la nación dominicana en lo que tiene que ver con esto de las investigaciones. Pero nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa para entonces continuar con este diálogo tan interesante y ver las diferentes opiniones, los diferentes tópicos de la vida. Vea bien, vea con los lentes de óptica COVID. Todo en óptica, óptica COVID. Examen de la vista gratis en la avenida Rómulo Betancourt 289 en la Plaza Tania. Con el teléfono 809-533-7019. Vea bien, vea con óptica COVID. Todo en óptica. Bien, continuamos aquí en este importante debate hoy con el ingeniero Ramón Albuquerque, y a lo que el dicho le llega el turno. Yo quiero sacar al ingeniero un poquito de esa área y entonces ver cuál es su opinión sobre este tema complejo, que es complejo, pero que no podemos desvincularnos, que es el tema de Haití. Yo quiero una partecita en eso, un break, como dicen. Bueno, yo pienso que el tema haitiano será un tema siempre transversal, presente, eterno. Como eterno aspiramos que sea nuestra patria, si ellos aspiran que sea la de ellos. Esa es una realidad de la cual debemos partir. Los dos estamos en una isla de 77 millones de kilómetros, 77 mil kilómetros cuadrados. Ya somos 22 millones de habitantes. Estamos hablando de una isla superpoblada. Somos más poblados que China. China tiene 1.500 millones de habitantes, pero tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Son apenas 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros, junto a Haití, esta isla tiene 250 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de una presión sobre un espacio vital. Y entonces en Haití los recursos naturales han sido prácticamente devastados, pero el recurso humano está más devastado todavía. Y ellos o tienen el mar o tienen la frontera. Entonces, sobre esos cálculos es que tenemos que plantear todo lo que debamos plantear. Ahora bien, para resumir, porque hay poco tiempo, el país tiene una ley de migración. Toda nación tiene que cumplir su ley.
Si no la cumple será un caos, no será útil a nadie, será un problema al mundo. Por otra parte, la Constitución de la República define lo que es la territorialidad dominicana. Y entonces nadie puede vivir aquí ilegal, no puede haber aquí inmigración ilegal. Entonces eso hay que controlarlo. Ojalá viniera toda la cantidad de haitianos que pudiera venir, pero legalmente, porque nosotros no podemos ceder la organización, la soberanía y el derecho a vivir civilizadamente por ayudar a un vecino. Eso nos lo impondría la realidad como una derrota, pero no como una planificación. Pero usted considera prudente que los sectores, que hay sectores que están enervando un posible enfrentamiento bélico. Sí, pero esas porque son... mire, ayer en Santiago hay un enfrentamiento. Apareció un haitiano ahorcado, que todo el mundo dice que fue el nacionalismo rancio y fundamentalista. Sí, que lo... pero Entonces, mientras la ley, habrá problemas siempre, porque lo hay entre México y Estados Unidos, y a Estados Unidos no se le puede suponer, y a México más civilidad, todo esto. Bueno, el tema es que también nuestro pueblo tiene unos niveles educativos, ellos menos que nosotros, demasiado primarios, a veces inexistentes, y es una lucha por un pedazo de pan, pongámoslo de esa manera. Pero no está luchando por un pedazo de pan el que está sano, es el que está enfermo. Oigan cómo es, traumatizados históricamente, despreciados racialmente, todo es, pero nosotros también, porque el negro es negro, es una ilusión, es una ilusión de nosotros creemos aquí que los negros son ellos, negros somos todos aquí. Entonces, porque ¿cuál es el blanco aquí? Bueno, presidente. Entonces, perdón, pienso que ¿cómo República Dominicana resuelve esto? Primero aplicando este plan de regularización. Cuando eso terminó, porque tampoco no deberíamos hacer un desorden y una falta de cumplimiento a la ley prolongando y prolongando. Presidente, eso terminó. Y luego, pero voy seguido. Y luego aplicando las leyes migratorias y sancionando, y esto sí que es muy importante y sé por qué lo digo, sancionando al empleador que emplee inmigrante ilegal, sancionando al empleador que emplee inmigrante ilegal. El PRM, ¿qué perspectiva usted le ve? Yo le veo ¿Y cuál es su papel dentro de eso? Yo le veo mucho al PRM porque en toda nación hay dos corrientes, una corriente conservadora, ahora neoliberal, y otra progresista, la que hace que la sociedad avance y avance hacia lo positivo, luche por la equidad, la inclusión, los buenos salarios. Y esa fuerza siempre fue el PRD antiguo, pero al haberse sido convertida en un objeto, una mercancía, en un mercado persa, conforme al gran jeque negociante, el amigo Miguel Vargas, perdió sus objetivos y ya es parte del oficialismo que no tiene ninguna otra intención que sacar dinero de la actividad política personal. Entonces, el PRM es el portaestandarte de esos principios, de esa ideología, de esa lucha y de ese gran esfuerzo, gracias al cual esa organización política llegó a convertirse en el gran templo y la gran escuela de democracia que ahora continuará siendo el PRM. También la democracia dominicana, antes que el propio PRM, la democracia requiere que haya alternativa de poder real. Y el PRM es el que reúne los políticos, hombres y mujeres, que tienen la preparación, que tienen la ideología, que tienen el propósito y además gente experimentada que si se unifican y encuentran el camino de la racionalidad, obedeciendo a qué cosa, a sus estatutos. No hay que estar discutiendo que yo quiero más, que yo quiero menos, se aplican los estatutos. Elegir un candidato y los candidatos no se tranquen en ningún cuarto, porque ya el artículo 200
16 de la Constitución dice que los partidos son entes de la democracia y del Estado, pero que tienen que funcionar en base a la participación popular. Entonces, selecciónalo en una primaria. ¿Usted va a ser precandidato? ¿Va a ser candidato? Yo he estado diciendo esto, pero estoy en un proceso de racionalidad. Lo cierto es que los compañeros se han ido muy adelante. Nosotros vamos a seguir con la aspiración a presidente. Tenemos la edad para más adelante, en el 2020, no descartamos que podamos hacerlo ahora, si hubiera un tranque, pero a ese tranque ni lo quiero. No lo porque quiero. Yo quiero que el PRM se convierta en la fuerza alternativa que reclama la democracia, porque aquí no podemos continuar con un Estado en que todos los poderes públicos han sido asaltados por una fuerza que se llama el PLD, que se ha convertido en una corporación financiera electoral, y para sacarlo del poder tiene que haber casi una inflexión histórica, que el pueblo tome, se empodere de las voluntades de cambio, porque en las condiciones de vida en que está este pueblo dominicano, dicen unos expertos chilenos que han venido, fueron traídos por la Fundación Juan Bosch para hacer un estudio de los salarios, y dicen que lo que hay en República Dominicana da vergüenza. Es el país con los más altos niveles de falta de equidad, de injusticia, y que para qué sirve el crecimiento económico si a final de cuentas solo le va a llegar a un 20% y el 80% lo que vive es sumido en una miseria espantosa. ¿Usted le ve expectativa a Leonel Fernández? Terminamos, maestro. Mira, lo de Leonel, yo tengo relaciones, algunas relaciones primarias con Leonel por cuestiones de generación, que hemos estado en muchas cuestiones juntos. Tengo entendido que él, en muchos cursos que yo brindaba, él también iba como oyente y participaba. Fui profesor también de Danilo Medina. Y bueno, si lo de Quirino es cierto, y esa carta y esos reclamos, yo creo que lamentablemente tendremos que descartar y saldremos de Leonel Fernández mucho antes de lo que tal vez muchos estaban esperando. Así es, bueno. Porque si eso es cierto, un Quirino detrás diciéndole, págame mis 200 millones que yo te lo presté, tú me traicionaste, entonces lo que hiciste fue que me entregaste al enemigo, traidor, desleal. Eso no lo aguanta nadie. Terminamos, ingeniero. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, ingeniero. Antes de finalizar, hay que saludar, que fue una tremenda entrevista. Nosotros tenemos que darnos segundo. Tranquilo. Presidente que tenemos ahí. Vamos a dedicarle estos 30 segundos al hombre que definitivamente impulsó con Peña Gómez, Ramón, Hipólito, Milagro, Peña Gómez. No abrió la democracia con el PRD aquí en el país. Y pienso que qué mejor terminar con Ramón de frente mirando a don Antonio y nosotros también esta imagen. 1911, 12 de febrero, nacimiento de don Antonio Guzmán Fernández. Y a ustedes, entonces, bendiciones. Que Dios se le bendiga.